Buenas tardes. Continuando con el programa, pasaremos a realizar el bloque número 3, que es sobre artroplastía de rodilla primaria compleja y revisión. Para esto vamos a invitar al doctor Torteguezque de la Endoclínica Alemania, quien nos va a hablar que si los conos de metal trabecular son una opción válida en el tratamiento de los defectos metafisiarios, tanto en rodilla compleja como en revisión. So, buenas tardes. It's very nice to speak after the lunch. Nobody's here. Perfect. Let me see. So, I'm going to talk about trabecular metal cones in complex primary and revision knee arthroplasty. So, when we are talking about cones, we have to talk about severe bone defects. Here we have, for example, a patient I operated in Italy with severe kind of bone defect. Some other, you could have some kind of bone defects, a non-union of the distal femur, and any kind of aseptic loosening due to huge amount of bone loss. In case of periprosthetic infection, and in the one stage and in the two stage as well, for example here, a spacer in a two-stage exchange with a loss of the distal femur. Another case I did here in Lima 5 months ago, beginning of October 2025. Also patient, two-stage exchange. You see in the CT the huge amount of bone loss. There is no bone anymore. So what to do? Re-cementation, just to re-cement a cemented prosthesis with a stem doesn't make any sense because I explained to you already, if you like to cement something, you need some kind of cancellous bone. And if there is no interdigitization and you have a smooth surface of the bone, you will get very, very quick loosening. We all know the classification about the bone defects. This was the most used one, the Aori classification, Anderson Orthopedic Research Institute, with 3 types: intact, damaged, deficient, regarding the metaphysis. Here, for example, type 3 defect of the tibial part of the metaphysis. Aori is sometimes a little bit misleading, and we should not use it anymore, in my opinion. This is the classification. It's the zone classification, published the first time in 2015 by Ridley Morgan-Jones from UK, where he divided the bone defect in 3 zones: joint surface, metaphysis, and diaphysis. It's a very simple classification, but it leads you to the solution, because if you want to be successful in revision of this kind of defects, you should fix your prosthesis in at least 2 zones if it is necessary. What do we need for reach a long-lasting fixation in case of bone loss? Again, if you want to cement your stems and cemented fixation, you need cancellous bone and a metaphyseal fixation. If you cannot reach this, you must use a cementless fixation, because we need some press fit and a diaphyseal fixation. So what can we do if we have some kind of bone loss? We can reconstruct it. We can do it with biological, with bone. We can do it with augments, with sleeves, and with cones. By the way, sleeves are not cones.
Sleeves are completely different than cones, and I will coming back to this later. So you can also do some kind of impaction grafting to improve the bone bed if you have revisions like this, to create a good bone bed, create cancerous bone. But just to do impaction grafting leads, at least in our hands, to disappointing results. Here we published our results, and unfortunately we had, after 10 years, a 50% failure rate, which is not acceptable. Here's a case where I tried to solve the problem just with impaction grafting technique, but this failed. And the reason why those revisions are failing is the missing rotational stability. If you have a stem, a long stem in a cement mantle, in a cement bed, it can rotate. And if it starts to rotate, it gets loose. So you need rotational stability. How can you get rotational stability? By using cones or sleeves. Sleeves are, in my opinion, not very helpful because you have to use a J&J prosthesis because they are the only one who provide them. You are limited in the positioning, but you can use it in small and medium defects. Cones are much better because cones are implant independent. You can position them free, and you can even use them in huge defect. So last year, we had or 2 years ago, 1.5 years ago, we had the World Expert Meeting in Arthroplasty in Istanbul, where we discussed many questions. And one question was, what are the indications for using sleeves and cones? And based on the literature, the recommendation was the use of sleeves and cones is indicated in patients who have moderate to severe bone loss, particularly when the use of a fully constrained, that means a hinge knee or CCK, is contemplated. Again, sleeves are not my friends. I have seen so many loosenings of sleeves, but they are used still worldwide. So what we started to do, we combined impaction grafting with cones. Why? Impaction grafting to create a better bone bed, because then you can cement, then cement could be helpful, and cones to provide rotational stability. It's all about this. And by this, we got some much better results, as you can see here. A losing of a very long stem in the tibia. You can get shorter by performing impaction grafting in combination with sleeves. We published our results, and the results were much, much better. And this is a really successful method. Here's a typical case. A patient operated somewhere else, 2019, got a complex instability to various reasons, got a hinge knee, here in this case a pure hinge, an endomodel, and you see already after 2 years, the hinge knee got loose. You see the loosening line here in the tibia because there was no rotational stability, and then the solution was impaction grafting in combination with cone. So then, because I was annoyed by the bulky cones that Zimmer provided, the tantalum cones, and I saw a lot of fractures by using cones, I designed this cone, which is a very thin-walled, elastic cone of titanium. And during the design period, we did a lot of finite element analysis, and you see here, a hinge knee, an endomodel on the right side without tibial cone, and on the left side with a tibial cone. And you see when you have a cone inside, then you have much, much, much less micromotion, and you get rotational stability. So
We use these cones, we develop these cones. Here's my first case that I did in March 2016, almost 10 years ago. You see the osteolysis in this case, loosening. Here is the report, 30th of March in 2016. So I solved this with a hinge knee in combination with the cones, and here is the X-ray. The patient came to me 2 weeks ago with quite good results after 10 years. Because of the good results, we developed also the femoral cones, and we developed the femoral cones according to the defect classification, the zone classification, for the 3 zones, for the 2 zones, and for proximal zones. Here you see the femoral cones, very simple, and with this you can solve everything. Here, a defect of the distal part of the femur, loosening of the tibia, and many, many problems. And then here we have to use many things. If there's no metaphysis, then I go for a cementless revision stem. If there is still a metaphysis, I do impaction grafting in combination with a cone, and here, because there was a fracture with some cerclages. Our results were quite good in the meantime, quite good survival rate, and you can say, okay, it's your clinic because you designed it, but there was another one, Indiana University in US. They had published a study with more than 240 cones, tibial and femoral cones, and as you can see here, the complication rate was extremely low, only 2% deep infections, reoperations 2.5%, and no aseptic loosening. And so that means from 241 cones, 240 were still in place. That means a survival rate after 3 years of 100%. So, and I'm coming back to Lima, to my case I did here. This was the case in Delgado Clinic. And here I put in a hinge knee in combination. Here are the X-rays intraoperatively with cones, femoral and tibial cones. Here's the postoperative X-ray. We did it here with Dr. Bacedo. And yeah, patient is still happy. He wrote me a letter to Hamburg. He wants to come to Hamburg and visit me. He's extremely grateful. And this is a picture from Cartagena, ASSAR last year, where Dan Barry and Faris Haddad, really well-known orthopedic surgeons, are mentioning we are using cones in 95% of our knee revisions. That's what we also do in Hamburg, 95%. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Berke. Excelente presentación. Continuando el programa, invitamos al doctor Pere Torner, que nos va a hablar de indicaciones y límites de las prótesis de rodillas constreñidas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y de nuevo, con máxima humildad, estamos hablando de casos complejos. Os voy a presentar nuestros resultados y especialmente las complicaciones que hemos tenido con la cirugía. Las prótesis constreñidas empezaron así, siendo charnelas puras, y poco a poco fueron evolucionando hacia las actuales, que son de bisagras rotatorias, es decir, los componentes femoral y tibial están unidos por un eje que permite flexoextensión y también rotación solo en flexión. Es decir, en extensión de la rodilla la rotación queda bloqueada, igual que en la rodilla humana, y en flexión permite rotación entre los componentes. Disminuye las fuerzas de varo-valgo y de traslación, y esta es un poquito la evolución hasta que finalmente añadieron ya hace muchos años el escudo patelar. Nuestras indicaciones, esto ya lo he comentado antes, pero por insistir en grandes deformidades, en varo-valgo, contracturas en flexión, cuando no disponemos de ligamentos, inestabilidades, grandes defectos óseos y cirugía de revisión compleja. Casos como este,
con subluxación articular que se pueden resolver de esta manera relativamente sencilla. Nuestros resultados, nosotros hicimos un estudio de los resultados que tuvimos, analizando 36 meses consecutivos con seguimiento mínimo de un año con esta prótesis, y encontramos 111 prótesis en 97 pacientes, porque había unos cuantos que eran bilaterales, y estos resultados los publicamos ya hace unos años. Y destacamos tanto de la publicación como de los propios resultados pues una tasa de complicaciones no menor. Veis aquí las características de la muestra, seguimiento medio 28 meses, las causas, el diagnóstico original. ¿Y qué nos pasó en intraoperatorio? Pues tuvimos 2 fracturas de cóndilo femoral interno, que se trataron con agujas y cemento. Recordemos que la prótesis carga la gran mayoría de la carga va a través de los vástagos de la prótesis y del eje, y por tanto una fractura de cóndilo femoral es mucho menos grave que en otro tipo de prótesis. En 2 casos hubo que hacer osteotomías de la tuberosidad tibial anterior por rigidez, hablamos de prótesis primarias. Una tenotomía de cuádriceps, tuvimos una lesión cutánea asociada a la liberación del alerón rotuliano externo, 2 casos de fuga de cemento en la cortical anterior y una dificultad de fresado de la diáfisis. Complicaciones postoperatorias. Voy a destacar sobre todo la segunda, así que tuvimos 3 éxitos, pero 6 casos de infección, que representa un 5,4% de infección aguda. 4 conseguimos solucionarlos, pese a que 2 de ellos acabaron con una artrodesis, un éxitus y un paciente con tratamiento antibiótico supresivo. 4 trombosis venosas profundas, resueltas con tratamiento médico. 2 neuroapraxias de CPE, del ciático pulpito externo, en casos de corrección de valgos graves. Pero destacamos, sobre todo, se trata de cirugía compleja en muchos pacientes con gran obesidad, y tuvimos una tasa de infección pues mucho más elevada que en las prótesis primarias. Reoperamos casi un 10% de los pacientes. Los 6 casos de infección aguda, una artrolisis por rigidez, 2 protetizaciones de la patela por dolor, una fractura periprotésica y la necrosis cutánea que requirió un colgajo muscular. Por tanto, son pacientes con grandes deformidades, defectos óseos o rigidez, con comorbilidades, una superior a la media en prótesis convencionales, con complicaciones relativamente frecuentes y algunas graves, complicaciones intraoperatorias también relativamente frecuentes, una elevada tasa de infección por estado de salud y dificultad quirúrgica. Para nosotros esta prótesis está indicada en graves desaxaciones, inestabilidades ligamentosas y defectos óseos, sabiendo que tenemos, no por el modelo protésico, sino por el tipo de paciente, un mayor índice de complicaciones postoperatorias que en la prótesis convencional. Y os enseño algunos casos. Por ejemplo, esta paciente, solo 53 años, una paciente joven, solo 53 años, que ya llevaba un clavo endomedular de fémur, que os lo voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Le habían hecho un intento de extracción del clavo 4 años antes, y si veis aquí arriba ya se ve que algún problema tuvieron, sobre todo porque el clavo sigue ahí, es decir, no consiguieron quitarlo, y se rompió la parte proximal del clavo, el anclaje, con lo cual dificultades para retirar este clavo. Nosotros, ya lo he comentado antes, en casos de este tipo hacemos cirugía navegada o cirugía robótica. Le pusimos una prótesis primaria convencional sin retirar el clavo, pero en el postoperatorio nos tendía a la rigidez. A los 8 meses 0,70, hicimos una artrolisis de rodilla por artroscopia, la movilizamos, 0,100 en el postoperatorio inmediato, estábamos relativamente contentos, pero 6 meses después otra vez 0,70. Recuerdo que es una paciente de 53 años y por tanto muy limitada por este problema. Y finalmente nos decidimos a hacer la extracción del clavo. Veis que no sin dificultad, porque tuvimos que hacer una corticotomía longitudinal del fémur, y de ahí los cerclajes preventivos para evitar una fractura, y le pusimos esta prótesis consiguiendo una movilidad de 0,95
con lo que la paciente, digamos, que se da por suficientemente satisfecha. En la cirugía de revisión tenemos que conocer la causa del fracaso y objetivos, el nivel de la interlínea, el balance ligamentoso y planificar siempre las partes blandas, el aparato extensor y el capital óseo. Otro caso curioso, una paciente de 59 años que se presentó en la consulta explicando que a los 27 tuvo un grave accidente de tráfico con destrucción de la articulación de la cadera y varias intervenciones quirúrgicas. Traía ya la paciente esta radiografía, pero insistía que su motivo de consulta en este momento no era la cadera, sino la rodilla, dolor de rodilla, con lo cual, lógicamente, pues hicimos las correspondientes radiografías de la rodilla y vimos que se había movilizado su prótesis hasta este punto. Destacar en este caso una dismetría de 11 centímetros y aquí nos planteamos pues, los problemas que teníamos, ¿no? Uno de ellos el acetábulo que no está resuelto, el aflojamiento de la prótesis, la destrucción articular de la rodilla, esa gravísima dismetría de 11 centímetros y una demanda funcional notable en una paciente de solo 59 años. Opciones desde nuestro punto de vista, una artrodesis de rodilla, pero con una grave limitación funcional y por supuesto no resuelve ni el problema de la cadera ni la dismetría, o bien la sustitución completa del fémur, teniendo en cuenta que es la última opción en una paciente de solo 59 años. ¿Veis aquí la protrusión articular del vástago protésico previo, la extracción de la prótesis, extraordinariamente sencilla porque estaba completamente aflojada, y la sustitución por un fémur completo. Con la paciente muy satisfecha, una dismetría de solo 3 centímetros, deambulando con un bastón, pero tenemos que tener en cuenta que ya lleva una megaprótesis a los 59 años de edad y por tanto el futuro puede ser complejo en este caso. ¿Cuáles son los límites? Procesos sépticos de repetición, partes blandas, el estado muy precario de las partes blandas, como veis en este caso, por ejemplo, el aparato extensor o la ocupación del canal medular. Vamos a ver a esta paciente, 74 años, segundo tiempo de un recambio séptico, y veis que llevaba ya una prótesis con vástago largo en la cadera y teníamos este espacio relativamente pequeño para fijar una prótesis de rodilla. Como problemas, la altura de la interlínea, el defecto óseo epifisario y el canal femoral ocupado. En este caso, debido a que teníamos que utilizar un vástago corto por fuerza, porque teníamos el de fémur, optamos por una vaina, un componente femoral con vaina. Esta es la radiografía intraoperatoria, la postoperatoria, y veis que a veces la suerte nos acompaña porque los dos vástagos se dejaron sitio uno al otro y nos permitieron poner la prótesis y sacar adelante el caso. Un caso de lesión del aparato extensor que precisó, veis este recambio con una movilización de la osteotomía de la tuberosidad tibial anterior, con una destrucción del aparato extensor y finalmente tuvimos que hacer un aloinjerto de aparato extensor, como veis aquí, con un aloinjerto completo de aparato extensor de banco de tejidos. ¿Cuáles son las dificultades y las complicaciones con estas prótesis constreñidas? Uno, la retirada de vástagos cementados. Cuando tenemos que retirar un vástago cementado, normalmente la extracción de la prótesis no es extraordinariamente dificultosa, pero sí lo es la extracción del cemento. Y tenemos algunos trucos, por ejemplo, este dispositivo que consiste en unas varillas a través de lo cual perforamos en su totalidad el cemento, incluido el tapón distal, ponemos el dispositivo dentro y cementamos de nuevo. Cementamos de nuevo alrededor del dispositivo. El concepto se basa en que la unión cemento-cemento es más fuerte que la unión cemento-hueso. Entonces, a medida que vamos retirando este material, pues vamos extrayendo fragmentos de cemento, como veis aquí, poco a poco, pero vamos extrayendo todo el cemento sin lesionar el hueso circundante,
hasta extraer el tapón distal. Segundo problema, fracturas periprotésicas. Cuando tenemos prótesis de este tipo con vástagos largos en pacientes ya de cierta edad, pues tenemos un riesgo notable, como sabéis, de fracturas periprotésicas que requieren, como en este caso, pues una osteosíntesis larga. Aquí veis el resultado un año después. Ruptura de la prótesis es otra de las complicaciones, que se pueda romper el vástago de la prótesis y que requiere una sustitución por una nueva prótesis tumoral. Por tanto, en resumen, necesidad de planificación, muy importante, definir bien dónde vamos a situar la interlínea articular, los defectos óseos, el aparato extensor, las partes blandas, fijación, como ha comentado el doctor Gerke hace un momento, con 2 zonas de anclaje óseo, prever las complicaciones, la infección, la fractura periprotésica y, por supuesto, disponer de recursos para solucionarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pérez. Continuando las presentaciones, invitamos al doctor Víctor Lizcano. Él es de Colombia, especialista en ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario Militar y en cirugía de rodilla de la Clínica San Rafael. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Cadera y Rodilla y miembro de la Sociedad Colombiana de Artroscopía. Actualmente docente coordinador de posgrado de ortopedia y traumatología de la Universidad Militar, Clínica San Rafael. Nos hablará de la fijación diaficiaria en artroplastia de rodilla. Buenas tardes, nuevamente muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de fijación diaficiaria en artroplastia de rodilla. Creo que el tema de las zonas nos ha llevado a replantear mucho cómo se debe fijar una artroplastia de rodilla, pero probablemente la fijación metafisiaria es la que más evolución ha tenido. Entonces vamos a ver un poquitico de algo que hemos trabajado y cómo ha evolucionado, que es la fijación de la diáfisis, y la presentación está más que todo orientada a la fijación de revisión y primarias, no a la fijación con bisagras, que tiene otro concepto. Entonces obviamente un poquito de biomecánica, la utilización de estos vástagos endomedulares para fijar la diáfisis, lo que hace es tomar la carga y trasladarla hacia la diáfisis, evitando el cizallamiento en la superficie articular. Eso nos es muy útil en algunas indicaciones claras. Tradicionalmente, esta es la más clara, los defectos óseos. Cuando usted tiene un defecto óseo metafisiario en la tibia, que es el más frecuente, usted hace una aumentación con hemibloques y protege esa aumentación con un vástago endomedular, o en caso de reconstrucciones más complejas, cuando usted coloque injertos óseos, debe proteger de las fuerzas de cizallamiento usando un vástago endomedular. Todos los temas de estabilidad, cuando usted aumenta la estabilidad y pone insertos de mayor constricción, la mayoría de veces tiene que usar insertos semiconstriñidos. Algunos tipos de fracturas periprotésicas se pueden solucionar cambiando revisión y aumentando la fijación en vástagos endomedulares. Tradicionalmente el tema es si se cementan o no se cementan. La fijación híbrida, que es poner cemento en la superficie articular y los vástagos no cementados, es lo que tradicionalmente hemos hecho, al menos en nuestros países, pero están las diferentes opciones. Habitualmente los tallos no cementados pueden tener un alineamiento más predecible, pero ojo, si el punto de entrada está bien colocado. Probablemente en las revisiones es más fácil la extracción, pero requiere una adecuada posición y un adecuado fill o llenado del canal endomedular. Los tallos cementados principalmente se indican en mala calidad ósea, canales muy grandes, y estas dos indicaciones especiales. Miren, por ejemplo, esta forma triangular de la unión metafisio-diaficiaria, que hace que si usted pone un vástago no cementado, la zona de press-feed es muy pequeña. Entonces, probablemente esa es su indicación. Si usted tiene una tibia que llamaba en trompeta, muy triangular, no debe colocar vástagos no cementados. Ahora, uno de los avances que estamos teniendo es evolucionar hacia los vástagos cortos. El problema es que toca tener mucho cuidado y planear bien el punto de entrada, porque como usted lo fija en poca diáfisis, probablemente puede tener problemas de alineación. Entonces, cementar o no cementar, biomecánicamente parece que es igual. Estamos hablando en reconstrucciones habituales de revisión o primarias. Los micromovimientos y la estabilidad que se da al implante con una buena colocación diaficiaria es igual si usted lo coloca cementado a que lo coloca no cementado.
Pero ¿cuáles son los principales conceptos? ¿Cómo evolucionamos? El primer conflicto es el tamaño. Si ustedes se acuerdan, los que estábamos utilizando vástagos 120, 150, pues estos estudios anatómicos empezaron a mostrar que abajo de los 120 milímetros, la mitad de las curvas de las tibias son varas. Por lo tanto, usted puede tener un conflicto en vástagos muy largos. Una precisión, cuando estoy hablando de vástagos, estoy hablando de esta longitud, de la longitud del implante. Probablemente cuando hay una longitud total, usted debe sumar la quilla más el offset. Eso es una funcional. Y lo que vamos a hablar es solo longitud de vástagos. Entonces, mire, abajo de los 120 milímetros, el 50% de las tibias son varas. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque probablemente vástagos muy largos, principalmente en la tibia, pueden ir a un conflicto o un mal alineamiento. Este estudio es muy interesante. Entonces, te empezaron a preguntar, bueno, entonces, ¿los ponemos largos o cortos? Parece que no hay diferencia. Este estudio demuestra que no hay diferencia entre vástagos largos o cortos si están bien colocados, e empezaron a introducir el concepto de vástagos ranurados para disminuir el estrés. Los estudios biomecánicos, igual resultado, colocarlos cementados o no cementados, no hay diferencia en términos de función y sobrevida. Inclusive en presencia de infección, los resultados son muy similares. Este estudio es muy interesante, es un estudio de Rodman, donde empezaron a hablar algunos de los requisitos. Los requisitos no es solo colocar un vástago, es cómo llena usted el canal. Un adecuado canal biomecánicamente es absolutamente diferente a un canal insuficiente. Entonces probablemente algunos problemas de fijación van con la técnica, elección y cómo se coloca el implante. Metaanálisis más recientes, no muy conclusivos, sugerían que la fijación híbrida tiene muy buena fijación. Entonces, lo que yo dije ayer, ojo con la punta de entrada. Si usted entra mal, pone mal el vástago. Y no es que el vástago no funcione, es que mire, quedó mal porque usted entró muy lateral. Entonces debe planificar. Lo mismo en este caso, usted colocó la entrada demasiado medial y el vástago quedó en varo. Entonces el tema de que el vástago le alinea la prótesis no es tan cierta. Le alinea si usted lo pone donde es. ¿Hay dolor en la punta de los vástagos? Sí, señor. Y eso pasa con los cementados y no cementados. Y es porque hay un pinzamiento óseo. Queda recostado el vástago, no queda centro medular, sino queda recostado. Mire, por ejemplo, este caso contra la cortical anterior fue tanto que se produjo una reacción perióstica. Y en este caso, todo el vástago distal quedó sobre la cortical lateral. Entonces, es una de las explicaciones de dolor. Por eso, en diámetros grandes, arriba de 16, los vástagos tienen que ser ranurados si coloca vástagos de longitud intermedia. Entonces, no está el dolor en la punta, si es cementado o no cementado, está asociado a que quedó mal colocado. Por ejemplo, este caso, entró muy atrás y el vástago quedó en extensión. Y casos más graves donde puede llegar usted incluso a una fractura periprotésica por mala colocación del vástago. También sufre stress shielding, reabsorción de la metáfisis, y se daba con vástagos muy largos, estamos hablando vástagos mayores de 100, que volvía muy rígido la construcción y producía reabsorción de la zona metafisiaria. Ya hablando un poquitico de revisiones y lo que habla el doctor Gerke de las reconstrucciones multizona, este estudio creo que es más interesante al respecto. Usted compara vástago corto cementado, vástago corto más cono y vástago largo más cono para ver cuál era la transmisión de carga, cuál era el que era mejor. Pues los resultados son definitivamente superiores al vástago corto con reconstrucción de metáfisis, porque añade el control rotacional del implante. Y eso nos lleva tema anatómico, tema de estabilidad y tema de resultados en dolor a los conceptos actuales. El concepto actual de los vástagos medulares en este tipo de prótesis es a vástagos cortos. Llamamos vástagos cortos de 100, incluso algunos autores de 80 milímetros para abajo. No es el vástago chiquito de 20, no. Cualquier vástago menor de 80 milímetros se considera corto. Hay que planearlo bien y hay que cementarlo bien si usted lo hace. Puede ser cementado o no cementado, los resultados son iguales. Pero aquí hay que hacer una advertencia. Cementado es esto: tapón, lavado y digitado a presión, prácticamente como una cadera. No ponerle pegotes de cemento aislado, eso no es una cementación de un vástago. Entonces,
planéelo bien, póngalo bien y ceméntelo o no ceméntelo bien. Entonces, tendencia en el 2026, vástagos más cortos. Ya los vástagos extra largos poco, con algunas excepciones. Hoy mostraron fracturas diaficiarias, algunas alteraciones muy especiales, pero en términos generales, hoy debemos tender hacia vástagos endomedulares más cortos, cementados o no cementados, cualquiera hoy está bien, pero si es cementado hay que cementarlo bien. Y la tendencia actual es esta, una fijación multizona, vástago corto con un cono metafisiario y probablemente biomecánicamente esa es la tendencia hoy de reconstrucción con defectos en revisión. Entonces, opción válida, buenos resultados, hay que planearlos. En nuestros países ustedes saben que nosotros tenemos que pedir todo. Usted tiene que pedir el vástago, el cono, el cemento. Eso no hay ningún armario mágico de donde salga algo. Tenemos que pedirlo y eso es planificado. 2, la técnica es adecuada. Ponerlo donde es, ponerlo en forma adecuada. Si es no cementado, llenando el canal. Si es cementado, llenando todo el canal. Y si va a ser una revisión y una fijación multizona, cono metafisiario, vástago corto y cementado, parece que es la tendencia. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad y la venia de todos para invitarlos al encuentro de cirujanos de cadera y rodilla en Cartagena en agosto próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Vito Liscano. A continuación pasamos a la charla de prótesis de rodilla después de nuestro también valgo. Invitamos al doctor Philippe Neyret, quien nos va a hablar del tema. Thank you. It's a pleasure to share some ideas about this knee replacement after tibial osteotomy. We work on this subject for a long time, and we did a first publication in 1992, and more recently in 2013 about the technical problem and our results. You can find more details in these articles. I want to discuss about some technical consideration. As you know, when we perform tibial osteotomy, sometimes we modify the anatomy of the upper part of the tibia, and it can lead to some technical problem due to the extra-articular deformity at the level of the tibia. And you can see that here, if we perform some perpendicular cut, it will lead to some asymmetrical opening of the joint. What is important to consider is, in fact, what we want when we plan the TKR is to have the keel of the tibial implant in the direction of the middle of the ankle. And we want also to have no overhang of the tibial implant on one side. So this is what we aim to obtain when we want to have a tibial mechanical axis at 90 degrees in the frontal plane. We can use intramedullary rod or we can use extramedullary rod. If we use intramedullary rod, to reach the canal, we need to place sometimes the intra point at a different location and not in the middle of the joint. If we use, in case of extra-articular deformity, a point that is in the middle of the joint, we can have some conflict with the cortical and we can enter the intramedullary rod until the ankle. Of course, in blue here, you can see that we have not this type of problem when we use an extramedullary rod, but we find it's much more difficult to align correctly in the sagittal plane when you use only extramedullary rod. So it's possible to combine both with an intramedullary rod that we can put in a small distance on the tibia and the extramedullary rod, but you need to have a correct instrumentation to do so.
This choice is not anodyne, and I want just to show you very simple things. You have to consider that robotics can help to solve the problem, but you need to continue to think even if you use some robotics. Here, this is the two alignment we can consider. In yellow, if we have intramedullary road, and in red, here, if we use extramedullary road. So this choice is not anodyne. First of all, as you can see in this scheme, if you choose an intramedullary road in this situation, then it can lead to some more resection laxity on the medial side. You create more laxity if you use this kind of choice. Also, when you use intramedullary road like this and you change the entry point, you have some overhang. And doing so, at the end, you need to place like this the prosthesis. So just look at this. If you choose the yellow option like this, then at the end, to recenter, you mobilize laterally the tibial implant, and then you change the alignment. So to opt for an intramedullary road is probably not a very good option, as you can see here. There is two types of malunion after HTO. You can have an angulation, as you see here, or a translation. And the way to manage this is different. Here, this is typically an angulation, and you see the results of this patient when we treat it. Here, this is again an angulation. As you see here, that was created by the tibial osteotomy, here a closing wedge, and we were able to correct it and to balance the knee relatively easily, but with an epicondylar osteotomy. This is another example of angulation in a patient with a previous Maquet surgery and also a previous patelectomy. And you see also how we manage this with a lateral approach and an epicondylar osteotomy. You can see on this slide that we were able to move posteriorly the lateral condyle and also distally, both, as you can see here. So it's a very easy way to balance the knee joint when you use this kind of epicondylar osteotomy, and you see the result for this patient that was patelectomized. The translation is different, probably more difficult to manage. And you see here that if you place in a conventional way the prosthesis, we can have some impingement with the lateral cortex. And it's not so easy even with robotics if you do not anticipate the problem to solve it. So you can use some keel that is with an offset. At the time we started to work on this, there was no real offset, but it's not so easy to solve the problem with a classical offset too. You see on this patient that was previously operated on, we have to revise the patient, and we add a customized implant. Very strange aspect, I agree, but we asked to have this, and we were able to place correctly the implant. You can see that when my boss, Henri Dejour, placed this implant, it was the first one. It was a full poly, and he cut the extremity of the polyethylene in order to place correctly the implant. And so when we revise it with metal back, we have to obtain this special customized implant. This is another patient, as you see here. We also ask for a customized implant to solve the problem in this patient. So sometimes we must perform a simultaneous osteotomy. So
when we have to do this kind of osteotomy, we did a different study, and in our experience, we can discuss this osteotomy in two situations, when there is translation or where there is angulation. And it could be necessary when the angulation is more than 9 degrees in the tibia itself, the bony deformity, or also when there is a severe translation. So there is other technical consideration. First of all, when we decide to remove or not the material, sometimes we can leave the material, but the X-rays are not very nice, and sometimes it can change the positioning of the tibial implant. So I recommend, when it's relatively easy, to remove the material and to do it during the same surgery. We have to consider the different skin incision, and it's classical to say we use a more lateral one, but sometimes it's transversal, horizontal. It's not a big deal, but with some obliquity it can be more difficult and can lead to some necrosis. Often the knee is stiff and there is a patella infera, and it's not uncommon to perform an anterior tibial osteotomy. We perform that in 12% of our cases, it makes the surgery easier, and it's much better to do an elevation of the ATT than to create some patellar tendon avulsion. You see here the osteotomy. I don't want to give you detail about the technique, but we need to elevate a big enough bone block with a cortico-spongious bone. You see also here we can perform the superior part differently. The exposure is not very easy, and this is one of the situations where often I prefer to start with the femur. Usually I start to cut first the tibia. One tip I learned from Gérard Deschamps is to place a pin in the patellar tendon, and it protects very well. You see here this pin at this level here. It protects very well the patellar tendon. And you see we cut first the femur. So when there is an hypercorrection, we prefer to use a lateral approach when it's possible, taking into account the previous skin incision. And also you see here how we do. The level of the cut is crucial, and we have to consider that we lower the lateral tibial plateau, particularly in closing wedge osteotomy, and also there is some wear of both tibial plateau. It's not like in conventional medial femoral tibial osteoarthritis, for example. So we always consider what is the highest tibial plateau when we use a probe, and we cut from this position only 6 millimeters if we use a 9 millimeters thickness of polyethylene. So it's very important not to cut too much. And you see here, in case of hypocorrection, we cut 6 millimeters from the lateral tibial plateau, and here in this hypercorrection, we cut 6 millimeters from the medial tibial plateau. If you cut 9 millimeters, I can tell you, you will run after the laxity of resection, and you will have a lot of difficulty to compensate for that. So remember this, cut less when you have to deal with a previous tibial osteotomy, and whatever the circumstances, it works like this. So conclusion. In fact, what is very important is to anticipate the difficulty and to plan your surgery. You can use templates, and of course, many people are saying this is much easier with robotics, but I'm not so sure. I think it's always a question of thinking about the surgery and to plan it. Thank you. Muchísimas gracias, Dr. Phillips. Realmente excelentes ponencias. A continuación tenemos unos minutos para hacer discusión de los temas, y por favor invitamos a los ponentes. Sí.
¿Alguna pregunta del público que quiera realizar? Doctor Gerke, quería hacer una consulta. En aquellos casos de efectos AORI tipo 2F o AORI 3, en el cual uno de los compartimentos en la tibia, ya sea lateral medial, está mucho más comprometido y usted usa unos mantos o unos conos, ¿cuál es el porcentaje mínimo de contacto que usted espera entre hueso e implante para quedarse tranquilo y decir al paciente que al día siguiente ya puede darle carga, caminar? ¿Cuál sería su contacto mínimo entre implante y hueso? It's very hard to say what is the minimal contact between the implant and the bone, because it's depending, of course, also of the bone quality. So, but I would say 50% is minimal contact. Un poquito por transmitir una idea, que ha habido un cambio grande y querría la opinión del doctor Gerke sobre esto, que ha habido un cambio grande en los últimos años con la introducción de los conos. Y por transmitir esto, es decir, llevamos muchos años poniendo prótesis en casos muy complejos, como habéis visto, charnelas rotatorias, etcétera. Y tal vez el gran cambio que hemos vivido en los últimos años es la introducción de los conos, porque estas prótesis con vástagos largos, cirugías tumorales de reconstrucción, etcétera, muchas veces teníamos dificultades para la fijación de los vástagos en cuanto a la rotación de los componentes. Y los conos nos cambian esto. Quería saber si, creo que el doctor Gerke comparte opinión, pero es por transmitir esta idea de que aquí sí ha habido un cambio en los últimos años. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del público? Doctor Pérez, una consulta, una pregunta. Con respecto, cuando usted va a tomar una decisión de usar una prótesis constreñida, de acuerdo a su inestabilidad ligamentaria o los defectos óseos, ¿qué importancia le da al recurvatum para la elección de una prótesis constreñida? Pues la verdad es que el recurvatum mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque el corregir un recurvatum muchas veces nos exige resecciones notables de las epífisis, y con resecciones notables de las epífisis es difícil poder planificar antes la estabilidad ligamentosa que vamos a conseguir. Con lo cual, si realmente queremos obtener, y eso es necesario, queremos obtener una extensión completa de la articulación y tenemos defectos de más de 20 grados, de flexión, no defectos de 5 grados, pero con más de 20 grados, que tenemos que hacer resecciones importantes o liberaciones importantes laterales para conseguir la extensión, desde mi punto de vista es bueno planificar ya una prótesis constreñida. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? That's a very interesting point. Genorecurvatum and hyperextension is it's always a big problem, also for constraint prostheses, especially for rotating hinge prostheses, because the mechanism is quite weak, and if any step goes in the hyperextension, the mechanism is overloaded, and that's a problem. So what I do if I have a genorecurvatum, especially in a neuropathological disease with permanent hyperextension, I do either a CCK or a pure hinge, because a rotating hinge knee, due to this weak mechanism, fails very, very quickly. I have one question for the expert. Sometimes we can have some osseous recurvatum, but clinically there is no recurvatum, like a malunion of the tibia.
In this case, what is your choice? If there is clinically no recovatum, I use a normal PS knee. Because then I do think it's not needed to put in a constrained one. If it is clinical no recovatum, you have no hyperextension, you have no kind of instability due to this recovatum, I would use a normal knee. Yeah. Yes, but you cut at 90 degrees? Yeah, I mean, it's depending on. So I'm a believer even in a recovatum of the mechanical alignment, and so I would do it. Excelente. Doctor Liscano, si bien usted nos comentó sobre la longitud de los tallos, ¿no? Para usted, ¿de qué depende de la elección de la longitud del tallo? ¿Depende de la inestabilidad ligamentaria o del defecto óseo? ¿Qué toma en cuenta para elegir si un tallo debe ser corto? Yo creo que en este momento todas las indicaciones son para tallos cortos, y hablamos tallo corto de 80 para abajo. La única excepción para utilizar tallos largos de 100 son que haya un problema diafisiario, una pseudoartrosis, un defecto que usted tenga que llenar, pero por lo contrario, prácticamente hoy la gran mayoría no estamos hablando, ojo, de fijaciones para bisagra, estamos hablando de fijaciones para reconstrucciones normales. Hoy en día la tendencia es de vástagos cortos. Perfecto. Un comentario de lo que preguntaba, si los conos. Hay que acordarnos que los conceptos de fijación multizona es que el paciente carga en al menos 2 de las 3 zonas. Entonces el problema del cono, como le decía el doctor, que no es el cono aislado. El cono hace parte de toda la reconstrucción. Usted tiene que fijar la diáfisis, fijar la metáfisis, y si pudo reconstruir algo de la epífisis, bien, pero la recomendación es que al menos 2 de las 3 zonas estén reconstruidas. Si usted reconstruye una zona, no, la construcción es inestable. Entonces viene el concepto, como lo dijeron todos, que la metáfisis es el gran avance de este concepto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público para pasar a la siguiente parte del tercer bloque? Actualmente, doctor Torner o alguno de los ponentes, ¿cuáles son las indicaciones para utilizar una bisagra fija, digamos, en forma ya perenne? La bisagra fija, ¿cuáles son sus indicaciones? Yeah, so basically we use more and more fixed hinges, especially in infections, because we have better results with fixed hinges. But a clear indication for me is severe valgus deformity, severe fixed valgus deformity. Why? Because of the patella. In a severe fixed valgus deformity, you have a patella lateralizata. And only with a pure hinge knee, you can force the patella to align in a correct way. If you have a rotating hinge knee in a valgus deformity, it rotates and the patella is going to the lateral side again. So, severe valgus deformity first, then I mentioned it, probably hyperextension in neuropathological diseases. These are our main indications. And if you have a huge amount of instability with a dislocating of the knee, then a hinge knee is also better. Torsten, what about the severe recurvatum, more than 20 degrees? Is still a fix or mobile? Then I use a fixed hinge, yes. I use a fixed hinge. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, sí, de acuerdo. Es decir, indicaciones, desde mi punto de vista, muy pocas indicaciones para la bisagra pura.
porque como sabéis tiene mayor riesgo de aflojamiento, entonces muy pocas indicaciones y tal vez de las pocas es la que ha comentado el doctor Gerke en los valgos, pero en valgos muy acusados, en que ves que no vas a poder controlar la posición de la rótula, y es evidente que la rotación, cuando la prótesis permite la rotación de los componentes, pues es más fácil que la rótula se te luxen lateralmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia de los ponentes. Vamos a continuar con la segunda parte del bloque 3. Invitamos al doctor Thorsten Gerke, quien nos va a hablar de infección periprotésica.